En esta ocasión tenemos dos charlas. La primera charla es de la doctora Yadira Mosquera, es médico residente del área de oncología clínica. Y la segunda charla, pues, la dará mi persona en cuanto a radioterapia. Las dos charlas están enfocadas al manejo adyuvante del cáncer de mama. Así que bienvenidos todos. En la primera parte, la doctora Mosquera expondrá sobre el manejo sistémico adyuvante del cáncer de mama y en la siguiente será sobre la radioterapia adyuvante en el cáncer de seno. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, hemos venido abordando sobre el cáncer de mama. Ya vimos sus generalidades, su epidemiología, factores de riesgo, detección temprana, su estadiaje, su diagnóstico, su manejo quirúrgico. La otra semana vimos la terapia sistémica neoadyuvante y hoy día vamos a presentar sobre la terapia sistémica adyuvante. Soy médico residente de oncología clínica. Mi nombre es Yadira Mosquera. Mi tutora, la doctora Verónica Pérez, al cual doy mis sinceros agradecimientos por compartir su experiencia y conocimiento para que el día de hoy pueda estar aquí. Cuando tenemos un diagnóstico de cáncer o para la vida cotidiana, tienes que darte tiempo. Tienes que entenderlo, tienes que procesarlo y tienes que saber qué quieres hacer. La vida no se trata de ganar o perder, se trata de salir adelante. Antes de empezar con específicamente sobre el tratamiento adyuvante, deseo hacerles un recordatorio sobre la estadificación clínica. La TNM, la tumor nódulos de metástasis. Cuando tenemos un tumor primario que no puede ser evaluado, nosotros se estadifica como TX. Cuando no hay evidencia de tumor primario, un T0, un carcinoma ductal in situ, un TIS. Y tenemos T1 cuando es un tumor menor o igual a 20 milímetros en la mayor dimensión. Un microinvasión cuando es un tumor de menos a 1 milímetro, por lo cual tiene su clasificación T1A de 1 a 5, B de 5 a 10 milímetros, C de 10 a 20, un T2 cuando ya es de 20 a 50 milímetros, un T3 mayor a 50 milímetros y un T4 cuando es cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica y o piel o cáncer inflamatorio. Por lo cual también se clasifica en A, B y C. En A, extensión a la pared torácica donde hay una invasión o adherencia al músculo pectoral. En la ausencia de invasión de estructuras de la pared torácica no califica como T4. La B, cuando hay ulceración y o nódulos satélites. La C, cuando están presentes de estos dos, tanto A como B. Y la D, cuando es un carcinoma inflamatorio. La clasificación de clínica de los ganglios linfáticos regionales, es decir, la N de nódulos. De igual manera, cuando hay ganglios linfáticos regionales que no pueden evaluarse, es un X, un 0 cuando hay sin metástasis regional, N1 cuando hay metástasis para ganglios linfáticos axilares, ipsilaterales móviles en niveles 1 y 2, un N2 cuando hay metástasis para ganglios linfáticos ipsilaterales nivel 1 y 2, que son clínicamente fijos, por lo cual también tiene su clasificación en A y B, y el C y el N3, que es metástasis para ganglios linfáticos de la cadena infraclavicular ipsilateral, es decir, en un nivel 3. Ahora es la definición patológica, la anterior era clínica y esta patológica de igual manera. NX, cuando hay ganglios linfáticos regional que no puede ser evaluado, un N0 en ausencia de metástasis ganglionaria o presencia de células aisladas solamente. M1 y positivo cuando hay ausencia de metástasis por criterio clínico o radiológico en la presencia de células tumorales. M1, metástasis a distancia detectadas por criterio clínico o radiológico. Ahora, en la nueva estadificación fueron adoptados 3 tipos de estadificación. La estadificación anatómica y 2 nuevos grupos, tanto clínica como patológica. Ahora, a nivel clínico, la presencia de ganglio linfático supraclavicular ipsilateral
comprobadamente positivo, no se considera enfermedad metastásica, pero sí de categoría N3, es decir, una 3C. Y a nivel patológico, aunque están muchas controversias en la literatura, pacientes con células tumorales aisladas en ganglios linfáticos del NO1 positivo que ya les había mencionado, parecen tener un pronóstico un poco peor que el de pacientes de N0. Del mismo modo, aquellas con micrometástasis, es decir, el N1M y en ganglios linfáticos, parecen tener pronóstico un poco peor que este NO1+. Entonces, en estos pacientes se recomienda que el tratamiento adyuvante sistémico se base predominantemente en el riesgo definido por las características del tumor primario, el grado histológico, el estatus normal, el HER2, el KI67 y si está disponible un perfil genómico. Ahora bien, abarcando sobre el tratamiento adyuvante sistémico, vamos a considerar todos estos ítems y vamos a ver también sobre las toxicidades tardías asociadas al tratamiento adyuvante. Ahora, en consideraciones generales, la elección del tratamiento adyuvante sistémico debe considerar el subtipo de cáncer de mama y el riesgo de recidiva, por lo cual los subtipos que utilizaremos a continuación se fundamentan en la responsividad a los tratamientos actualmente disponibles y sus combinaciones, la hormonoterapia, quimioterapia y los anticuerpos monoclonales como es el trastuzumab y pertuzumab. Estos subtipos son el responsivo hormona, el HER2 positivo y el triple negativo. Ahora, en la evaluación del tumor con firma genética para la selección del tratamiento tenemos a los receptores de la hormona positivo y linfonodos negativos. En menores de 50 años, el riesgo clínico conforme al estudio de MINDAC, que esta es la utilización del test que reduce la prescripción de quimioterapia, vamos a considerar el Oncotype DX, que posteriormente les voy a explicar de qué se trata. Sin embargo, este analiza los genes del estatus del tumor, identifica a los pacientes que se benefician o no de la quimioterapia adyuvante. Y cuando tenemos un riesgo bajo conforme a este estudio, vamos a utilizar específicamente este Oncotype DX. Pero mayor a 50 años, cuando hay un riesgo clínico alto, recomendamos el estudio MammaPrint, que es una prueba genómica que permite analizar la actividad de ciertos genes en el cáncer de mama de estadio temprano. Este ayuda a tomar decisiones de tratamiento basadas en el riesgo de que el cáncer de mama regrese, es decir, una recurrencia dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico. Y cuando hay un riesgo bajo, vamos a tener o analizar con el Oncotype DX. Una alternativa es el EndoPredict. Cuando tenemos receptores hormonales positivos y 1 o 2 linfonodos positivos en menos de 50 años, en pacientes menores de 50 años, el riesgo clínico bajo o alto, conforme a este estudio, se considera el EndoPredict, que este es un análisis genómico para personas diagnosticadas recientemente con cáncer de mama, con receptores de estrógeno positivos y negativos con HER2 en el estadio temprano. Para ayudar, nos ayuda a tomar decisiones sobre el tratamiento basadas en el riesgo que existe de que el cáncer regrese metástasis a distancia en alguna parte del cuerpo, alejado de las mamas, dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico. Ahora, con este Oncotype, en pacientes menores a 50 años, con un tumor menor a 3 centímetros, una N negativo y un HER2 negativo, en un riesgo alto, cuando hay una recurrencia de score de menos o igual a 15, vamos a utilizar el tamoxifeno. Cuando hay una recurrencia score o una puntuación de recurrencia de 16 a 25, vamos a discutir sobre la quimioterapia individualmente, seguido de una supresión ovárica con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa.
Y cuando hay una recurrencia o prueba de recurrencia mayor o igual a 26, el tratamiento será quimioterapia seguido de supresión ovárica con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Cuando es menor a 50 con las características, pero un riesgo clínico bajo, en una recurrencia de score de menos o igual a 20, utilizamos netamente tamoxifeno. En una recurrencia de score o pruebas o puntuación de recurrencia entre 25, de 21 a 25, vamos a utilizar la supresión ovárica con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Considerar también una quimioterapia adyuvante. Cuando hay una recurrencia score mayor o igual a 26, vamos a dar netamente quimioterapia seguido de supresión ovárica con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. Ahora, pacientes con la recurrencia score hasta 25 y con edad superior a 50 años no necesitan quimioterapia y pueden tratarse con hormonoterapia aislada. Y para aquellos menores de 50 años, la recomendación depende del riesgo clínico y de la prueba de recurrencia. Ahora, pacientes mayores de 50 años con parámetros clínicos que cumplen con los criterios de riesgo, tenemos MammaPrint que ya les había comentado en pacientes de mayores a 50 años con N0 a 2, unos receptores de hormonas positivos y un HER2 negativo con un riesgo clínico alto y con un MammaPrint con riesgo genómico bajo, vamos a utilizar la monoterapia adyuvante aislada. Y con riesgo genómico alto, vamos a utilizar la quimioterapia adyuvante seguido de hormonoterapia adyuvante. Ahora, en la orientación dietética y de estilo de vida después del diagnóstico de cáncer, como parte del manejo terapéutico, las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama deben recibir orientación para dar atención a su peso, mantener la actividad física y consumir bebidas alcohólicas con mucha moderación. Estas recomendaciones se basan en varios estudios. Un estudio aleatorio del Women Intervention Nutrition Study mostró que el consumo de frutas y vegetales 5 o más porciones al día combinado con la actividad física, es decir, equivalente a caminar 30 minutos 6 veces por semana, reduce el riesgo de recaída del cáncer de mama. Ahora, netamente en el tratamiento adyuvante con cáncer de mama HER2 negativo, en un Mama Luminate Like, en un riesgo intermedio, favorece el tratamiento de quimioterapia esquema TC, que es el docetaxel ciclofosfamida por 4 ciclos. Un riesgo alto, menor o igual a 3, con un N positivo, favorece igual el esquema TC, docetaxel ciclofosfamida por 6 ciclos. Y hay que considerar ya aquí un esquema basado en antracíclicos y taxano. Cuando es un riesgo alto, vamos a dar un tratamiento específicamente con paclitaxel semanal por 12 ciclos, seguido del AC, que es doxorubicina ciclofosfamida, por 4 ciclos, o esta AC en dosis densa por 4 ciclos, seguido de paclitaxel semanal por 12 ciclos. Cuando tenemos un cáncer de mama triple negativo, con la recordatorio que ya hicimos, un T menor a 1 centímetro, favorecemos desde el esquema TC por 4 ciclos o carboplatino más paclitaxel el día 1, día 8, día 15, a cada 4 semanas por 6 ciclos. Cuando tenemos un T mayor o igual a 1 centímetro, pero un N0, el tratamiento específico va a ser en carboplatino, paclitaxel, igual, día 1 de 8, día 8, día 15, a cada semana por 6 ciclos, o carboplatino por paclitaxel semanal por 12 seguidos. Y cuando tenemos un N positivo, el tratamiento será carboplatino más paclitaxel semanal por 12 ciclos seguidos de un AC por 4 o 4 también seguidos de carboplatina más paclitaxel por 12 ciclos. Ahora, cuando tenemos un HER positivo, pero este T de 0,6 a 2 centímetros con ganglios linfáticos negativos, cuando es menor a 0,6 centímetros, pero el N 0, hay que discutir
individualmente la terapia hormonal adyuvante, el TH, paclitaxel, trastuzumab adyuvante, principalmente en pacientes jóvenes con un tumor de receptor de hormona negativo. En pacientes no candidatas al TH, que es el paclitaxel trastuzumab, recomendamos el TDMI, que es el trastuzumab emtansina. Ahora, cuando tenemos de 0,6 a 2 centímetros y un N de 0, el TH, que es paclitaxel trastuzumab adyuvante, será el tratamiento esquema en pacientes y en pacientes no candidatas a este TH se recomienda el T o trastuzumab DM1. Mayor a 2 centímetros, netamente será la TCH, doxetacel, carboplatino y trastuzumab, que es un esquema favorecido, o el ACTH adyuvante, doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel y trastuzumab. Ahora, cuando tenemos el N positivo, será netamente el TCH asociado a pertuzumab adyuvante. Cuando tenemos este mismo positivo, pero ya con tumor mayor a 2 o ganglios linfáticos positivos, de igual manera, nosotros vemos las dimensiones del menor a 0,6 centímetros, pero este N0 será o discutiremos individualmente esta pH adyuvante, principalmente en pacientes jóvenes, y de igual manera el esquema que corresponde. Ahora, hormonoterapia en premenopáusicas, vamos a clasificar en riesgo bajo, intermedio y alto. El riesgo bajo, que es netamente con tamoxifeno por 5 años. Un riesgo intermedio, cuando no hay un consenso, sugerimos tamoxifeno por 10 años o tratar como riesgo alto. Y en riesgo alto vamos a dar sobre los inhibidores de aromatasa por 5 años o esta por 2 o 3 años seguido del tamoxifeno por 2 a 3 años hasta completar 5 años. También podemos analizar y dar tamoxifeno por 2 a 3 años seguido de las inhibidoras de las aromatasas por 2 a 3 años hasta completar 5 años. Y posterior a los 5 años de esta hormona de tratamiento, de esta hormonoterapia, favorecemos continuar con los inhibidores de aromatasa por más de 2 a 5 años. Si hay buena tolerancia a la medicación, completamos hasta 10 años. Caso contrario, cambiamos a tamoxifeno. Ahora, ¿cuáles son estas toxicidades tardías que debemos tener en cuenta asociadas a este tratamiento adyuvante? Entonces, bueno, los efectos secundarios que pueden manifestarse mucho tiempo después del tratamiento deben ser reconocidos y monitorizados. Como por ejemplo el fallo ovárico, menopausia temprana, infertilidad y disfunción sexual. El fallo ovárico prematuro inducido por la quimioterapia es una toxicidad importante para las mujeres premenopáusicas. Puede caracterizarse como amenorrea temporal o permanente, lo que generalmente depende de la edad de la paciente, del tipo y de la duración de la quimioterapia. Puede haber también ondas de calor, vaginitis atrófica, prurito, disuria e infecciones urinarias recurrentes. Son las quejas frecuentes que las pacientes mencionan al día. Hay una disminución de líbido, dispareunia y dificultades con orgasmo. Son síntomas asociados a esta disfunción sexual. Ahora, en la reducción de la densidad ósea, que es uno de los otros factores que puede darse asociada a la menopausia prematura, así como el tratamiento contra el cáncer de estos inhibidores de aromatasa y corticoides durante la quimioterapia, la pérdida de la densidad ósea es una ocurrencia común en estas pacientes. Se recomienda la realización de la densitometría ósea cada 1 a 2 años, además de estimular ejercicios físicos regulares, ingesta adecuada de calcio y vitamina D y tratamiento con bifosfonatos para mujeres con osteopenia u osteoporosis. También tenemos otra toxicidad que es la neuropatía periférica sensorial o motora, que puede ocurrir después de la exposición a agentes antimicrotúbulos como los taxanos. Las parestesias y dolor de intensidad variable que pueden afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes. En general, los síntomas presentan
mejora gradual después de la interrupción del tratamiento, pero eventualmente se convierten en crónicos, por lo cual debemos tener en cuenta para dar un tratamiento con gabapentina o pregabalina, que les ayuda mucho con esta sintomatología. También puede haber una disfunción cardíaca, una cardiotoxicidad por antracíclicos que se puede clasificar de acuerdo con su inicio, siendo reconocida como aguda, subaguda, crónica, de inicio temprano o de inicio tardío crónico. La forma más frecuente y clínicamente relevante es la crónica de inicio temprano, que generalmente se presenta como cardiomiopatía dilatada, causando una insuficiencia cardíaca. Hay también una disfunción neurocognitiva, que se estima que el 75% de las mujeres que recibieron quimioterapia reportan un cambio en la función cognitiva en los 2 primeros años después del tratamiento. También hay problemas con la atención, memoria y concentración son frecuentemente también reportadas. La etiología de la disfunción cognitiva es probablemente multifactorial y está relacionado tanto con la exposición de la quimioterapia como a otras modalidades de tratamiento, una cirugía, radioterapia o terapia endocrina. Y la que es menos, en un porcentaje menor a 1, pero que lo puede haber, son las neoplasias secundarias. Las neoplasias hematológicas, específicamente una mielodisplasia y una leucemia mieloide aguda, son toxicidades raras que están relacionadas con la exposición a inhibidores de la topoisomerasa 2, es decir, los antracíclicos o agentes alquilantes como la ciclofosfamida, que pueden tener en el tratamiento que les había mencionado, a menudo incluidos en los regímenes adyuvantes. Ahora, para corroborar todo esto que les había mencionado y el tratamiento que vamos a utilizar, vamos a analizarlo con un caso clínico. Es una paciente de 60 años, nacida y residente aquí en Quito, con un tipo de sangre ORH positivo. No tiene ningún antecedente patológico personal. Como antecedente quirúrgico tiene una apendicectomía en el 2013 y la tumorectomía de mama derecha en el cuadrante externo superior, más el vaciamiento ganglionar axilar derecho en el 2019, con gestas ceros, partos ceros, pero tiene antecedentes patológicos familiares, con cáncer de estómago, cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de colon. A finales del 2018 nota una presencia de tumor en mama derecha. Se hace una mamografía en abril del 2019 con un BIRAT 0. Se hace una ecografía de mamas en abril del 2019 con una masa tumoral en la mama derecha con un BIRAT catalogado como BIRAT 5. Se hace el core biopsia en abril del 2019 saliendo un carcinoma ductual infiltrante. No se observa permeación linfática ni perineural en esta muestra. Su inmunohistoquímica tiene un HER2 dudoso, un score 2 positivos, por lo cual hay una nota que se recomienda el estudio FISH o SISH. El estudio FISH, que es una hibridación fluorescente in situ, que es una técnica que se usa para detectar y localizar una secuencia de ADN específica en un cromosoma. Y este estudio SISH, que es la hibridación cromogénica in situ, que es para evaluar el estatus del gen HER2 en muestras archivadas en tumor de mama. Haciendo este estudio SISH salió positivo. También tenemos el receptor de progesterona 31%, estrógenos 100% y un KI 67 de un 52%. También la paciente se realizó una gamma ósea en febrero del 2021, donde hay una negativa para malignidad. Su ecocardio, por todos los efectos que conlleva el tratamiento que les había mencionado, con una FEBI de 60%, un ataque corporal en marzo del 2021, donde sale negativo para malignidad, por lo cual tenemos un diagnóstico de cáncer ductual infiltrante de mama derecha luminal B. En el HCAM iniciaron con quimioterapia esquema ACTH neoadyuvante desde junio del 2019 hasta abril del 2020. En abril del 2021 se realiza la tumorectomía de mama derecha de cuadrante superior externo más el vaciamiento ganglionar.
por lo cual de esta tumerectomía el diagnóstico patológico y el tamaño del tumor es de 2.5 por 2 por 1.5. Entonces todo el recordatorio que yo les había mencionado del TNM es un T2N1A. Entonces una paciente posmenopáusica, 60 años, con esta clasificación T2N1A, un HER positivo y receptores de hormonas positivos, el tratamiento es con trastuzumab de mantenimientos que recibió 7 ciclos, el último hasta septiembre del 2021. Recibió radioterapia en el HCAM desde enero hasta febrero del 2022 e hizo una radiodermitis grado 1. De ahí del hospital fue remitida a esta casa de salud para continuar con el tratamiento. Sin embargo, no se considera continuar el tratamiento con trastuzumab por el tiempo transcurrido porque ya pasó 4 meses, por lo cual el oncólogo de este paciente decide el 19 de enero del 2022 iniciar con hormonoterapia exemestane de 25 miligramos cada día hasta el momento. Entonces podemos corroborar toda la explicación que yo les había realizado. Es hora de comprender más y temer menos, de Marie Curie. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a dejar las preguntas para el final, después de la segunda charla. Entonces le pido que igual nos acompañe para poder continuar con las preguntas. Bueno, la siguiente parte, ya para finalizar mama, vamos a continuar con la adyuvancia del cáncer de mama. Y aprovechando, como lo ha dicho la doctora en el caso clínico que presentó, pues la paciente después de su cirugía hizo trastuzumab y posteriormente hizo radioterapia. Entonces mi charla es el estado del arte de radioterapia en el cáncer de mama. Y es una charla que está titulada así porque en los últimos años, en los 2 últimos años, ha cambiado muchísimo el manejo del cáncer de mama con radioterapia. Lo que me alegra mucho es que hemos estado nosotros a la altura de la evidencia. Y si bien la evidencia científica ha ido cambiando 2021, 2022, nosotros hemos cambiado el manejo de nuestros pacientes 2022. A este año van a ver lo que estamos haciendo aquí en Quito. Y es muy importante aquí en Solca, Quito, inclusive contrastar con lo que la paciente recibió ya en el Andrade Marín en el 2019, ¿era, no, doctora? Sí, en el 2019. Soy Raúl Andrés Puente Vallejo, me presento, soy médico tratante de radioterapia para quienes no me conozcan y también soy el jefe de docencia del hospital y es un gusto para mí compartir esta charla con ustedes. Bueno, primero, ¿por qué es importante hablar de esta adyuvancia y del cáncer de mama y por qué le hemos puesto tanta importancia en que ustedes como residentes entiendan el cáncer de mama, lo que hacemos en sus tratamientos? Es porque gracias a que tenemos un registro de tumores funcional en este país, nosotros podemos ser parte del GloboCan y el GloboCan nos dice, estimado en el mundo en el 2020, que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres, ¿sí? Eso es lo que nos dice GloboCan. En cuanto al Ecuador, al cual nosotros podemos alimentar y tener data estimada gracias a que tenemos un registro funcional de tumores, también nos dice el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres del Ecuador. Es una vergüenza estimar que el de cervix siga siendo muy frecuente en pleno siglo XXI, pero bueno, es lo que sucede. Pero el de mama es el que más carga al diagnóstico de cáncer en las mujeres de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con el número de muertes relacionadas al cáncer? Igual, en mujeres el cáncer de mama, seguidito del de pulmón en el mundo, es el que más mata a las mujeres. Y por eso la importancia del abordaje, del tratamiento y de todo lo que se investigue y se hace en cáncer de mama. Y en el Ecuador no es la diferencia, sino que aquí lógicamente no es el que sigue pulmón, sino el de cuello uterino, el que va a generar la mayor tasa de muerte relacionada con cáncer. Y este es un dato muy interesante que arroja el GloboCan en estimados. Y esto les saqué. El cáncer de mama no solo es un cáncer el más alto en diagnóstico en mujeres, no solo el que más mata, también es el más prevalente. Quiere decir que cada vez más mujeres logran sostener este cáncer de mama, cronificarlo y vivir mucho tiempo. Vivir 5 años, vivir 10 años y curamos también cáncer de mama. Entonces, acá viene algo muy importante que es las secuelas que van a tener nuestras pacientes.
pensar en los efectos adversos que yo genero con los tratamientos y cuán importante va a ser modificar esas secuelas en nuestros pacientes. En el Ecuador, la prevalencia igual está estimada que sea muy alta en comparación a los otros tipos de cáncer, es decir, nuestros pacientes con cáncer de mama, las que viven, las que van bien con su tratamiento, viven bastante y tenemos una importante posibilidad de generar efectos adversos si no manejamos bien la terapéutica. Entonces, en todo este contexto, ya con lo que nos ha explicado la doctora en la charla precedente, ¿cómo va la radioterapia? ¿Qué es lo que sucede con la radioterapia? La radioterapia ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde 1920, 1930 comenzó ya una discusión y era, bueno, se opera a las pacientes con cirugías muy radicales, se hacían mastectomías tremendas, se sacaba hasta los músculos pectorales, se dejaba prácticamente pelada la pared torácica y se vio un grupo de pacientes que no operaban, pero que les ponían los isótopos radioactivos cerca del tumor en la mama y ese tumor tendía a reducir. Desde ahí comenzó a hacerse ya estudios, a incorporar la radioterapia poco a poco hasta la década de los 70, donde la radiación comienza a incorporarse con ya estándares de tratamiento. Todo esto permitió que se vayan haciendo estudios y que nosotros podamos ir comparando ya lo que sucedía en la radioterapia cuando se hacía en las cirugías. En el contexto de una cirugía radical, pensar en radioterapia era cuando era un paciente con un tumor muy grande, ¿sí? con factores de riesgo, en donde se justificaba la radioterapia. Y en el contexto de la cirugía conservadora, también se comenzó a estudiar a qué grupos se les podría ir dejando libres de radioterapia. O sea, con todos estos estudios se trató de ver si es que algún grupo quirúrgico en el que yo opere, le hago radical, le saco todo, le vacío ganglios, me iría mejor o podría yo dejar de dar radioterapia. Lo que sucedió es que no, todos los estudios que se hicieron, estos son los estudios, los ensayos clínicos que se llevaron a cabo desde el 76, desde 1976, la década de los 80, los 90, demostraron que a todas las pacientes les iba mejor haciendo radioterapia más la cirugía. O sea, no había una sola paciente en la cual el tipo de cirugía, el tipo de vaciamiento que se haga, le permita obviar la radioterapia, porque en todos los ensayos clínicos se demostró con harta significación estadística que hacer radioterapia sumado va mejor. Es lo que nos dice este Flores Pod acá, hacia el lado de la radioterapia, es que es mejor hacer radioterapia. Esta cantidad de ensayos clínicos y esta revisión sistemática que nos permite ver la cantidad de ensayos clínicos que se hicieron, aquí son los diferentes tipos de cirugía, ¿no? Si va viendo igual con la carga ganglionar, sin carga ganglionar, más o menos carga ganglionar, todos los artículos, todos los ensayos clínicos en esta revisión sistemática, el Flores Pod nos habla que era mejor hacer radioterapia. No se podía obviar la radioterapia y esta cantidad de ensayos clínicos, después acá, igual comparado radio versus no radio, ya con un mismo tipo de cirugía, lo que decía es que hay que hacer radio y permitió a que en la década de los 90 y la primera década del 2000, la radioterapia se convierte en un estándar para el cáncer de mama, pero un estándar muy agresivo, ¿sí? A todas las pacientes se les llevaba a un ciclo mamario completo, que es lo que nosotros conocemos en radioterapia, y no sé si en el caso clínico que presentó la doctora ustedes pudieron identificar que esa paciente estuvo en radioterapia cerca de un mes. Estuvo desde enero hasta febrero. Eso quiso decir que estuvo 25 días en tratamiento, que es el estándar que se comenzó a dar. Comenzamos a irradiar 25 sesiones de radiación a la mama restante o a la pared, a las cadenas ganglionares. Inclusive en una época se puso de moda irradiar también la cadena mamaria interna. Irradiábamos todo con 25 sesiones y éramos muy agresivos en el tratamiento de radioterapia. ¿Todo por qué? Porque teníamos la suficiente evidencia que nos decía, pues, hay que hacerlo y pueden hacerlo y hay que irradiar. ¿Qué sucedía con esto? Que la radiación, sí, trataba muy bien a las pacientes, bajaba la recaída, bajaba la recurrencia, aumentaba la sobrevida, pero dejaba muchísima secuela. Eran pacientes que después tenían linfedemas muy importantes, pieles acartonadas, era radiación de los 80, de los 90, radiación que implicaba el uso de cobalto, y esto llevaba a que la piel sufra muchísimo y que se produzca toxicidad que ventajosamente hoy en día no se ve, porque las pocas que alcancé yo a ver cuando estaba en el posgrado, es terrible ver una paciente con una piel que es técnicamente un cartón. Después se trató de ver si es que el uso de radioterapia con la terapia sistémica, con lo que nos ha presentado la doctora, con la quimioterapia, se podía obviar, y nuevamente los ensayos clínicos y las revisiones de los ensayos, un ensayo muy grande, lo que determinaron es que no. Por más quimioterapia sistémica que yo utilice, no hay cómo obviar la radioterapia. Hay que hacer radioterapia. Y de ahí está la explicación del por qué ustedes ven que a las pacientes con cáncer de mama, sus tratantes
cirujanos operan o primero el oncólogo le hace quimioterapia neoadyuvante y después mandan a quimioadyuvante y después el oncólogo clínico lo mandan, lo refiere a radioterapia. Es por esto, por esta cantidad de estudios que nos decían, no, por hemocitaga sistémica la radio tiene su valor, tiene su importancia y los pacientes van mejor con radioterapia. Ahora bien, ¿qué sucede y cuándo comienza a bajar la lógica o cambiar la lógica? Ya después del 2010 comienza a nacer una nueva lógica y dicen, bueno, ya está bien, hay que irradiar, sí va bien con la radiación, pero la toxicidad, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y se comienzan a hacer ensayos clínicos donde lo que se comienza a analizar es la carga ganglionar. Nos damos cuenta que la principal toxicidad está enfocándose en la axila, el linfedema, el daño que yo genero a los ganglios linfáticos, al drenaje linfático de la extremidad superior, porque ya con el cambio de la evolución de la radioterapia y cambiar del cobalto al acelerador y cambiar la energía, utilizar fotones de rayos X, hizo que la toxicidad en piel disminuye, que no se vea lo que se veía con cobalto, pero las axilas seguían sufriendo mucho. Y vienen los estudios clínicos que comienzan a cambiar el manejo de la axila, pero no en contra de la radioterapia, es en contra de lo que ya vimos hace algunas semanas, un par de semanas, con cirugía, cuando dijeron ya no es un estándar vaciar la axila. Entonces, lo que estos estudios dijeron es, los pacientes con ganglios positivos, si tienes solo uno, está bien hacer ganglio centinela. Perdón, aquí obvié. La llegada del ganglio centinela también permitió cambiar esta visión. Entonces, con la llegada del ganglio centinela, lo que los ensayos clínicos decían, los pacientes que tengan ganglios centinelas positivos y poca carga ganglionar, no hace falta que usted vacíe, saque 20, 30 ganglios de la axila, dele radioterapia y el paciente va a ir bien. Y es lo que nos demostraban estos ensayos, estos estudios, lo cual permitió que se vaya adoptando como política ir dejando de vaciar las axilas y cambiar por hacer ganglio centinela y dar radioterapia. ¿Ok? Ahora bien, teníamos hasta ese entonces un estándar y era dar 25 sesiones, nos daban la razón, el hecho de dejar de vaciar las axilas y dar las 25 sesiones en la axila también permitió que el manejo de la toxicidad sea mucho más aceptable, que los pacientes no sufran tanto con sus linfedemas, que tengan mejores resultados. Pero acá seguíamos dando las 25 sesiones y seguíamos dando las 25 sesiones y acá la doctora Pérez y algunos de ustedes que estén más antiguos también han de haber visto que en radioterapia era muy común acá, cáncer de mama, 25 a 30 sesiones y es lo que tenían nuestros pacientes aquí en Solca. Para los años, para la década anterior, surgieron algunos grupos de estudio que comenzaron a analizar y decían, bueno, ¿por qué damos tanta radiación o por qué damos tantas sesiones, más bien dicho, a las pacientes con cáncer de mama? ¿Podríamos reducir esas sesiones? ¿Podríamos hacer menor el número de sesiones a las que tiene que exponerse una paciente con cáncer de mama? Y salieron los estudios de START-A, START-B y el estudio canadiense. El estudio START-A y el B, dirigido por británicos, por el Reino Unido. ¿Y por qué el enfoque de estos estudios? Y aquí quiero también que tomen en cuenta algo muy importante. Los británicos y los canadienses tienen un sistema público de salud. Y un sistema público de salud que funciona pagando la radioterapia a los centros que hacen radioterapia a manera de paquetes, como solía suceder aquí con Solca y lo que nosotros nos pagaba el ministerio y el IES. ¿Sí? Entonces ellos, en buscar reducir este costo que le estaba generando el Estado a las sesiones de radioterapia sin determinar la efectividad, comienzan a desarrollar estos estudios. ¿Y qué es lo que nos dicen el STAR-A, el STAR-B y el estudio canadiense? ¿Podremos, en lugar de dar las 25 sesiones, bajar y dar 16 o 15 sesiones? Pues la respuesta fue que sí. Se estudiaron los grupos de análisis, se incluyeron los pacientes, se vio que sean comparativos, y lo que nos dieron como resultado, el EQD2 es una fórmula que nosotros utilizamos para ver el impacto radiobiológico de la radiación sobre un tejido, ¿sí? Entonces, se vieron EQD2 equivalentes para ver qué tanto de radiación yo puedo darle por sesión y hasta cuántas sesiones menos podría dar, aumentando la cantidad de radiación por sesión, y que sea equivalente, y se lanzaron los estudios. Lo que estos tres estudios nos dieron como resultado, tanto el STAR-A, el B y el canadiense, es que hacer las 16 sesiones o las 15 sesiones daba exactamente lo mismo que hacer las 25 sesiones. Entonces, en el mundo, ya para la primera década de los 2000, comenzó a cambiar el estándar de manejo de la mama y ya se daba solo 16 o 15 sesiones de radiación a la pared o a la mama y a la axila. Perdón, a la mama y a la axila. ¿Cuál fue el limitante del STAR-A, el STAR-B y el estudio canadiense? Que no se tomaba en cuenta la pared, ¿sí? Solo cuando había mama presente, es decir, cuando se habían hecho cirugías conservadoras, cuando se habían hecho cuadrantectomías o lumpectomías, pero se había dejado tejido mamario. Ahí se aplicaron estos estudios.
Entonces nosotros teníamos todavía la limitante de las paredes post-mastectomía. Aquellas pacientes que les habían sacado todo su seno, bueno, ¿qué hacemos? Seguíamos dando las 25 sesiones. El año anterior en el servicio tomamos la decisión de, y aquí está el jefe del servicio, doctor de los Reyes, se tomó la decisión de modificar el manejo del cáncer de mama y hacerlo mucho más conveniente para las pacientes, mucho más amigable y mucho más apegado a la evidencia, y se hizo una revisión de protocolos y nos encontramos con una joya, que es el estudio chino. Este estudio chino, ¿sí?, dirigido por Wang, lo que nos permitió estimar es lo mismo que habían hecho el STAR A y el STAR B y el canadiense, pero ahora en pacientes con mastectomía, pacientes que habían sido sacadas toda su mama y que se quedaron con pared. ¿Qué es lo que demostró el estudio chino? Que el hipofraccionamiento y la terapia convencional de las 25 sesiones iba igual también en los pacientes con mastectomía, que nos daba lo mismo hacer. Entonces, tanto en términos de control local y los objetivos oncológicos, así como en toxicidad, que también es importante para nosotros ver la toxicidad, lo cual nos dio garantía y se comenzó ya a aplicar el hipofraccionamiento en paredes. ¿Qué hizo Sol Caquito, el servicio de radioterapia? Adoptar la evidencia y estamos ya hipofraccionando. Creo que ahora la mayoría de ustedes, de haber visto en los estándares que manejamos nosotros, programamos 16 o 15 fracciones, ya no 25. Es muy raro que programemos 25 y más bien para programar 25 es un paciente que va a comité. Tiene que cumplir ya criterios muy fuera de lo común o muy fuera de lo normal o de mucha radicalidad en el tratamiento de radioterapia para que vayamos a programar 25. Ahora nuestro estándar es hacer 15 o 16. Los resultados del estudio chino, como les decía, tanto en toxicidad, tanto en control y en las iba igual, ¿no? Que el hipofraccionamiento no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, bueno, con esto dicen ya 16 sesiones o 15 es muy cómodo para una paciente, está muy bueno. Antes las pacientes inclusive venían sorprendidas y nos decían, doctor, pero a mí me dijo mi compañera que está recibiendo que le daban 25 porque solo me quiere dar 15 o porque solo me quiere dar 16. Entonces, tocaba explicarle un poco a la paciente que han cambiado los procedimientos, los protocolos. Pero aún hay más, sí. Y este más significa hablar de FAST. FAST es el acrónimo que se hizo para un estudio, sí, FAST en inglés significa rápido, pero es porque precisamente cambió también la manera de ver las cosas. El FAST es un estudio que permite ya no solo hacer 16 o 15 fracciones, ¿sí? El FAST lo que se propone es hacer 5 sesiones de radioterapia, ¿ok? Y estas 5 sesiones de radioterapia es porque se hicieron los estudios radiobiológicos nuevamente y se demostró que se puede obtener el mismo efecto radiobiológico, tanto en control local como en control de toxicidades, dando 5 sesiones de radiación y dando más Grays por radiación, ¿sí? En el FAST damos 26 Grays en 5 sesiones, que es 5.2 Grays por sesión de tratamiento. Entonces, este FAST había mucha controversia y decían, bueno, no se puede utilizar, si se puede utilizar, todo nos alivió la vida cuando ya los británicos hicieron una guía de manejo de cáncer de mama, revisaron toda la evidencia y se sacó la guía y se estandarizó. Como ustedes saben, cuando ya hay un metaanálisis o hay una guía de análisis de evidencia, ya la cosa está dicha, no tenemos para qué más entrarle a discutir, sino simplemente remitirnos a los artículos que se han analizado, se han estudiado y tomarlos en consideración. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los británicos? Ofrezca FAST a toda la irradiación de la mama, ofrezca FAST a la pared, ofrezca FAST a la mama a la pared con reconstrucción y ofrezca FAST a la irradiación parcial de mama, cuando se da solo una parte de la mama, que es algo que no lo hacemos. ¿Qué es lo que teníamos miedo con el FAST? La toxicidad, porque decíamos, bueno, son dosis de radiación muy grandes por vez, sí, pueden ser solo 5 veces, pero es muy grande, pero no. Todo esto es un conjunto de eventos o de pasos que se tienen que hacer para adoptar un protocolo. Y nosotros, el FAST ahorita, estamos siendo muy restrictivos. Lo estamos dando a pacientes que tienen cirugía conservadora y a quienes solo se va a requerir irradiar la mama. No, todavía no nos arriesgamos a irradiar cadenas ganglionares con FAST, pero así se empieza. Hace unos 2 años nosotros lo que ahora estamos haciendo FAST eran los criterios exclusivos para incluir pacientes para el hipofraccionamiento de 15 o 16 fracciones que ahora hacemos a todas. Entonces, así vamos modificando y vamos adquiriendo también nuestra propia experiencia en el servicio apoyados en protocolos internacionales para poder ir cambiando lo que vamos haciendo. Ahora bien, esta es una referencia de un estudio que se hizo y se publicó en el ESTRO, que es la revista de la Sociedad Europea de Radioterapia Oncológica. ¿Y qué es lo que decía el ESTRO? Sí, está maravilloso. Todo el mundo dice guías,
reduzca, hipofraccione, haga 5 sesiones, ahora nos dice el FAST, haga 16, nos dice la mayoría del mundo, pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Aquí se corrió una encuesta y se vio que en el mundo, en los países de altos ingresos, en los países de medianos ingresos y en los de bajos ingresos económicos, el más común estándar utilizado es el fraccionamiento convencional, ¿sí? Apenas el 30% de los radiooncólogos prescriben o de los pacientes reciben apenas el 30% hipofraccionamiento en 15 sesiones. En todo el mundo, incluido naciones de altos ingresos, bajos y medios. Y solo el 1% está hoy en día haciendo FAST. ¿Esto qué nos quiere decir? Primero, que la evidencia sí nos está dejando un poquito de lado como médicos, estamos necesitando hacer evidencia. Segundo, que muchas veces la comodidad de un régimen terapéutico maneja. O tercero, también, y sería un motivo de análisis, que muchas veces el trasfondo económico de cobrar por más número de sesiones puede estar impactando en la decisión que se tome. Sin embargo, esperamos que esto vaya cambiando conforme la evidencia que se sigue arrojando y que cada vez vayamos siendo más hipofraccionadores cuando ya tenemos una carga de evidencia científica que nos permita hacerlo con seguridad. Eso es todo lo que les quería decir. Simplemente a sus pacientes, por favor, cuando conversen, porque le preguntan mucho a ustedes, y le pregunten cuántos años será que me van a dar el tamoxifeno, ¿por qué me están dando solo 16 sesiones de radioterapia? ¿Por qué solo me dan 5 si a mi amiga le dieron 15 o le dieron 20, 25? Pues ustedes tienen hoy en día las herramientas como para poder hablar con claridad con sus pacientes y decirles, está con 5 años porque es lo que necesita, es un bajo riesgo, tiene el receptor hormonal positivo, está de tamoxifeno me refiero, está recibiendo radioterapia 5 sesiones porque quizás solo le sacaron el tumor, tiene su cenito todavía, no es un tumor muy avanzado. Esa es la intención de estas charlas y es la intención de este módulo. Muchas gracias, doctores, por su presencia. ¿Preguntas, por favor? Doc. Sí. ¿Cambiaría el número de sesiones? ¿Menos toxicidad? Ya. Sí, gracias, Doc. Buena pregunta. La radioterapia con protones o la protonterapia es simplemente cambiar el tipo de partícula con el que se irradia. Nosotros aquí en Quito tenemos fotones de alta energía y electrones, que es con lo que hacemos radiaciones. ¿Cuál es la ventaja del protón? Es la menor toxicidad. En teoría, un protón, a diferencia del fotón que le atraviesa todo el cuerpo, el protón se deposita y se queda a muy pocos centímetros de donde yo quiero dirigirle. Entonces, lo que evitaríamos es mucha toxicidad a profundidad, digamos pulmones, digamos corazón. El efecto radiobiológico que se mide en la protonterapia es el mismo, serían las mismas sesiones, tendrían las mismas indicaciones. Hay muy poca evidencia porque no hay muchos centros de protonterapia. Y algo importante, con las nuevas técnicas de radiación, con la IMRT, la BIMAT, inclusive con la 3D en las pacientes muy bien seleccionadas, la toxicidad no es muy alta porque uno puede obviar bien el tórax, puede reducir bastante lo que llega a pulmones. Entonces, hacemos un análisis costo-beneficio. Extender la protonterapia para irradiar mamas no creo que esté dentro de lo que implica montar un centro de protonterapia justificado el costo. Sí, lógicamente va a penetrar menos el protón y va a llegar menos radiación al pulmón, pero los resultados que hemos tenido a largo plazo, con los estudios, con lo que les he demostrado, que ya son revisiones con estudios hechos desde el 87, han demostrado que la radiación con fotones, perdón, es segura, que es la que hacemos nosotros, ¿no? Es segura, va bien, tiene buen control de los objetivos oncológicos y tiene muy poco efecto adverso. Entonces, tiene su lógica pensar en protones, pero el costo-beneficio no creo yo que se justifique. El número de sesiones sería el mismo, el impacto radiobiológico de control sería el mismo, pero no, lo que bajaría son los efectos tóxicos a nivel de pulmón y de estructuras más profundas, que es lo que se buscaría evitar con los protones. Gracias. La irradiación de la mamaria es una pregunta que todavía está en la palestra y que parece sub y baja, porque han salido estudios a lo largo de la historia. Entonces tenemos, por ejemplo, que hace 5 años la evidencia recomendaba que cuando había una carga ganglionar, debería irradiar la mamaria y teníamos como un concepto de bastantes pacientes iban a irradiación de mamaria interna. Después se modificó y dijo, no, es muy poco probable la extensión a la mamaria interna, entonces ya no se irradia mamaria interna y ya casi ninguna paciente iba a mamaria interna. Y ahora nuevamente se ha vuelto a revisar, se ha vuelto a hacer estudios y en este sub y baja de que a veces sí, a veces no, porque así es la ciencia de maravillosa, si no, no fuera ciencia.
lo que nos dice hoy en día es que cuando tenemos una carga ganglionar N3, es decir, cuando hay una carga importante de un número mayor de 8 ganglios o cuando tenemos que va hasta el nivel 3 de la axila, la presencia de ganglios positivos, está recomendado hacer profilácticamente la irradiación de la mamaria interna. ¿Sí? Cuando hay una N3, ¿sí? De N2 para abajo no se justificaría irradiar la mamaria interna. O obviamente si es que hay ya positividad en la cadena mamaria interna, ¿no? Que sería también una condición sine qua non para poder irradiarla. Sí, ahí tenemos el debate. Justo conversaba con un experto, un oncólogo clínico, en neoadyuvancia. Y él me decía, bueno, tenemos el drama que todavía no hay ningún estudio que nos permita utilizar la estratificación post-neoadyuvancia para decidir la conducta en radioterapia. Entonces, yo tengo un paciente que inicialmente en la estratificación con tomografía o con resonancia yo determiné que es un N3. Le hicieron neoadyuvancia y respondió maravillosamente bien. Y ya le hicieron sentinela, lo que sea, y no hay evidencia. Pero yo tenía ya un N3 clasificado por imagen, yo irradio y me voy a la mamaria interna porque es una conducta que todavía no tengo evidencia para poder soltarla. Hay 2 estudios en curso, hay 2 ensayos clínicos en curso ahorita que estamos esperando resultados, que están yendo a respondernos esto. ¿Qué hago con la respuesta post-neoadyuvancia? ¿Tiene sentido bajarme la cantidad de el campo de radiación, bajarme el volumen de radiación? ¿O tiene sentido todavía mantener de acuerdo al estadio inicial? Pero nos falta todavía algunos añitos hasta que ese ensayo salga. Pero por lo pronto, Doc, nosotros tomamos en cuenta el estadio inicial, así sea por imagen, es nuestro estadio y tomamos en consideración para irradiar. ¿Sí? Gracias, Doc. ¿Usted alguna otra pregunta?